Felicidades, señoras y señores, a todos bienvenidos a esta nueva conferencia del ciclo con que queremos celebrar nuestro 25 aniversario. Quería agradecerle muy sinceramente a doña Rebeca Greenspan que haya aceptado venir a esta casa, en la cual no es en absoluto desconocida, para hablarnos de cómo ve ella la evolución de las cumbres iberoamericanas en este cuarto de siglo y cuál es la mirada que ella proyecta hacia el futuro. Como digo, Rebeca Greenspan es una asidua asistente a nuestros actos y yo le agradezco infinito que nos tenga siempre tan en cuenta y que, aunque la distancia entre ella y nosotros sea corta, la recorra para venir aquí con mucha frecuencia para alegrarnos con su presencia. Como la describía el secretario de Estado recientemente, ella es la sonrisa de Iberoamérica. Voy a leer muy brevemente su currículum. Rebeca Greenspan es economista y ha sido vicepresidenta de Costa Rica, entre otros cargos. Fue elegida por unanimidad secretaria general iberoamericana en 2014 en México por los 22 países que conforman la Conferencia Iberoamericana. Nació en San José, tiene un máster en Economía en la Universidad de Sussex, fue secretaria general adjunta de Naciones Unidas y administradora asociada del PNUD, subsecretaria general de Naciones Unidas y directora regional de la Dirección Regional para América Latina y el Caribe del PNUD. Ha sido directora de la sede subregional en México de la CEPAL, donde copresidió la Junta Ejecutiva del Instituto Internacional de Investigación de Políticas Alimentarias, participó en el grupo asesor del programa PROLIT del BID. Antes, en su país, fue vicepresidenta del 94 al 98, fue también ministra de Vivienda, ministra coordinadora de Asuntos Económicos y de Asuntos Sociales, viceministra de Finanzas con el gobierno de Óscar Arias. Entre otras actividades, ella creó el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza. La señora Greenspan es autora o coautora de numerosos artículos, libros de política social y económica y, sobre todo, sobre género, un tema que le importa especialmente, y sobre la pobreza. Doña Rebeca, tiene usted la palabra cuando quiera. Gracias. Bueno, querido director general de Casa de América, Santiago Miralles, de verdad que siempre es un placer estar acá, siempre nos reciben con cariño y con alegría, y además en esta sesión tan especial que es los 25 años de Casa de América. Queridos embajadores que nos acompañan, embajadoras, muchas gracias por estar aquí con nosotros. También a los queridos invitados, no puedo mencionar a todos, pero quiero saludar muy especialmente al presidente de la Real Academia de la Lengua, quiero saludar muy especialmente a la excomisaria Benita Ferrero y a Tini Jiménez, ex canciller de España. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y, como dije, también a todo el cuerpo diplomático y las autoridades que nos acompañan hoy. Muchísimas gracias. Y quiero saludar, por supuesto, a la secretaria general de la OIS, Gira Magnolia, bienvenida, y a la secretaria adjunta de la CEGIP, María Ángela Reguá. Gracias por estar aquí, María Ángela. Bien, quiero iniciar felicitando a Casa de América por este ciclo de conferencias en el marco de su 25º aniversario. A lo largo de su trayectoria, Casa de América ha sido mucho más que un lugar, mucho más que un espacio físico o material. Al favorecer el encuentro en torno a lo iberoamericano y el encuentro entre iberoamericanos, ha sido también actor y ha jugado su propio papel en la construcción de nuestra comunidad de naciones. Bravo por Casa de América. Sé que parece un juego de números que venga aquí a hablar de los 25 años de las cumbres iberoamericanas con motivo de los 25 años de Casa de América. No es casualidad. Tanto las cumbres como esta institución fueron producto de un momento histórico de profundas transformaciones a nivel global. Transformaciones que en nuestro espacio coincidieron con la conmemoración del 5º centenario y un proceso de reflexión sobre las relaciones entre los países de habla hispana y portuguesa a ambos lados del Atlántico. Así que para entender las cumbres es preciso recordar cuáles eran los contornos del mundo en que emergen.
Al momento de celebrarse la primera cumbre iberoamericana de Guadalajara en julio de 1991, recién caía el muro de Berlín. No se había firmado aún el Tratado de la Unión Europea. E Iberoamérica estaba conformada en su gran mayoría por democracias muy incipientes, luego de la ola democratizadora que recorrió la región principalmente en la década de los 80. Y nadie hablaba de Big Data, y nadie hablaba de Google, nadie tenía WhatsApp cuando comenzaron las cumbres. Y nuestras relaciones económicas y comerciales eran muy distintas. En 1991, este es un dato que me impresiona, España y Portugal representaban una tercera parte del Producto Interno Bruto de toda Iberoamérica. Y los países latinoamericanos se encontraban inmersos, ustedes recuerdan, después de la década de los 80, en un periodo muy difícil de ajuste estructural, después de lo que se llamó por CEPAL la década perdida, que tuvo efectos muy profundos en los niveles del crecimiento de ese entonces. Nosotros recuperamos los niveles de crecimiento después de la década perdida, nos llevó una década recuperar los niveles de crecimiento que teníamos antes de la crisis de los 80. Pero los indicadores sociales se recuperaron en 2 décadas. Tardamos 20 años en recuperar los niveles de pobreza, de desigualdad, de educación que teníamos pre-crisis de los años 80. Hoy España y Portugal representan una quinta parte del Producto Iberoamericano y América Latina alberga a 3 países que están en el G20, a 2 miembros de la OECD y 2 miembros que están pidiendo acceder como miembros plenos a la OECD. Y fíjense este dato, en el 91, para entender cómo ha cambiado el mundo, ¿no? En el 91, China representaba menos del 20% del Producto Interno Bruto Iberoamericano. Hoy en día, China es 66% más grande que la suma de nuestros 22 países. Y China se ha convertido en el segundo socio comercial de la región latinoamericana. Y por supuesto, se han desarrollado importantes empresas multilatinas o multi-iberoamericanas en la región, con importantes inversiones que van también, no solo de aquí para América Latina, sino de América Latina a este otro lado del Atlántico. En aquel momento nadie hablaba de los países en desarrollo como países que hacían inversión extranjera directa en ninguna otra parte del mundo. Hoy en día los países en desarrollo representan el 30% de la inversión extranjera directa en el mundo. Y por supuesto la arquitectura social de América Latina es hoy muy distinta a la que teníamos entonces. En el 91, como digo, después de los 80, de la crisis de la deuda, casi la mitad de la población latinoamericana vivía en la pobreza, casi la mitad. Hoy la pobreza ronda alrededor del 28% de la población iberoamericana. Todavía excesivamente alto para nuestro nivel de ingreso, pero obviamente casi la mitad de lo que era en aquel momento. Y 2/3 partes de los países latinoamericanos se consideran hoy en día de desarrollo humano alto o muy alto. Más de 90 millones de latinoamericanos ingresaron a la clase media desde el cambio de siglo, mientras se redujo también la desigualdad por ingresos. De hecho, América Latina en ese tiempo del 2000 más o menos al 2012 fue la única región del mundo que no solo redujo la pobreza, sino también la desigualdad. Ahora, claro, empezábamos de un nivel muy alto de desigualdad. Desgraciadamente, América Latina se ganó el trofeo de ser la región más desigual del mundo, pero, sin embargo, el esfuerzo que se hizo durante esos años fue excepcional. Y se registraron logros notables en salud y en educación. Algunos datos muy someros. La mortalidad infantil se redujo en la región en un 70%. La matrícula secundaria creció en 20 puntos porcentuales y la población universitaria se duplicó durante este periodo. Tenemos hoy, por tanto, por esa expansión de la educación y por ese acceso a la educación universitaria, la población joven más educada que hayamos tenido alguna vez en nuestra historia. 2 de cada 3 universitarios latinoamericanos
son hoy primera generación en sus familias en asistir a la universidad. Ahora, y tenemos también el mayor cohorte de jóvenes entre los 18 y los 29 años en la región latinoamericana, con la paradoja de que uno de cada 4, el 20%, uno de cada 5, el 20% de esos jóvenes no están insertos ni en la educación ni en el trabajo. Y la pregunta es ¿dónde están? Y cuando preguntamos dónde están, el 75% de ellos son mujeres que se han retirado precisamente de la vida laboral y de la vida educativa para cuidar a sus familias, o porque tuvieron hijos temprano o porque fueron madres adolescentes. 75% de esos que llaman los ninis, que yo hoy te digo mal llamados, porque ese 75% de mujeres que se retiraron del mercado laboral asalariado, habría que añadir, y de la educación, trabajan mucho en sus casas, en su hogar, en el cuidado de los adultos o en el cuidado de los niños. Así que cuando ya abrimos eso que llaman los ninis, nos damos cuenta que no estamos ante la delincuencia o ante la vagabundería, como mucha gente ha querido describirlos, sino que realmente estamos ante la falta de oportunidades que muchos de ellos enfrentan precisamente para insertarse a la corriente principal del desarrollo. Ahora, todos estos cambios que he mencionado coinciden con avances importantes en la región en términos de inclusión. Yo creo que todos podemos hoy decir que lo que pasó en Brasil con la población afrodescendiente en términos de inclusión, o lo que pasó en Bolivia con la población indígena, o los avances que se hicieron en términos de la representación de la mujer en la política, fueron avances importantes en términos de inclusión social en nuestra región. El porcentaje de mujeres en los parlamentos latinoamericanos se triplicó durante estos 25 años de cumbres. De hecho, América Latina es una de las regiones con uno de los índices más altos de representación política de las mujeres, especialmente en los congresos. No así todavía a nivel municipal, porque no hay cuotas a nivel municipal y por lo tanto a las mujeres les cuesta mucho más llegar. Con estos datos quiero ilustrar la enorme distancia que hay entre la Iberoamérica de hoy y la Iberoamérica cuyos líderes se reunieron en Guadalajara hace poco más de 25 años. En una idea genial, sin duda alguna, la apuesta por la cumbre iberoamericana. Y es sorprendente que el espacio iberoamericano haya mantenido su vigencia a través de todas estas transformaciones y haya logrado evolucionar al ritmo que evolucionaron los países que lo integran y las relaciones entre ellos. En todo el mundo existen muy pocos ejemplos de un diálogo ininterrumpido entre decenas de países a nivel presidencial a lo largo de un cuarto de siglo. Más bien la historia de los esfuerzos de integración y cooperación está llena de salidas en falso, de proyectos que no trascienden las coyunturas que lo generan. Yo creo que Iberoamérica logró mantenerse y consolidarse por varias razones. Déjenme mencionar 3 de ellas. Primero, porque como he dicho muchas veces, se sustenta sobre una realidad que antecede y excede a los gobiernos. Es una construcción de la gente. El espacio iberoamericano es una construcción de abajo hacia arriba, fruto de los afectos, de las migraciones, de los idiomas, de los intercambios que ocurren en presencia de una gran afinidad cultural. Contrario a lo que algunos piensan, el concepto de Iberoamérica no es una construcción reciente, ni es una invención de los gobiernos. La idea de una federación iberoamericana nace en la segunda mitad del siglo XIX y cobra su primera forma institucional hacia 1885, con la Sociedad Unión Iberoamericana, así se llamaba, Sociedad Unión Iberoamericana. Era un colectivo integrado por diplomáticos, intelectuales, empresarios de ambos lados del Atlántico. En los estatutos fundacionales de esa sociedad se recogen los principios de horizontalidad, cooperación y respeto a la diversidad que rigen las relaciones iberoamericanas hoy en día.
así como la intención, decía la asociación, de organizar reuniones periódicas en puntos varios de pueblos confederados con el objeto de discutir los problemas de interés inmediato para la más estricta unión y confraternidad de los estados. Como ven, Iberoamérica nace en la sociedad. No fue el invento de las autoridades de entonces, fue un invento de la sociedad. Nace en la sociedad, en el diálogo, en el intercambio entre los intelectuales, los artistas, los escritores, los periodistas, los empresarios, los deportistas. Basta pensar cuántas de nuestras más insignes figuras en el último siglo han habitado a ambos lados del Atlántico. Por cada Alfonso Reyes que vino a España, hubo también un Luis Cernuda en México o un Rafael Alberti en Argentina. El elemento aglutinador ha sido desde siempre la cultura y los idiomas, que son la columna vertebral de Iberoamérica. Se trata de elementos que con frecuencia se invisibilizan en el análisis y en el discurso político. Eso es un error. Precisamente lo que demuestra la trayectoria iberoamericana es que la cultura va más allá de las bellas artes y puede ser una fuerza que nos articule y nos dé aliento. Lo mismo ocurre con los idiomas, que tienen un inmenso valor en la construcción de lo simbólico, pero también en el ámbito económico. Los estudios demuestran que compartir dos idiomas comunes y mutuamente entendibles, como son el español y el portugués, multiplica por 4 nuestras relaciones comerciales y por 7 nuestros flujos de inversión. Ahora bien, la conexión entre las sociedades no se traduce automáticamente en institucionalidad, y este es el segundo factor. Para eso se requiere un compromiso sostenido y una voluntad política, que es la segunda razón que explica el éxito del proyecto iberoamericano. Sin importar su signo político o las coyunturas domésticas, los países iberoamericanos han mantenido su adhesión a este esfuerzo. Iberoamérica ha mostrado una capacidad admirable para construir sobre las coincidencias y respetar la diversidad. En esto llevan mérito todos los países, pero la verdad, estando aquí en Madrid, quiero reconocer el liderazgo que ha ejercido España, y en particular Su Majestad el Rey, tanto en la persona del rey Juan Carlos como actualmente bajo el reinado de Felipe VI. No podríamos hablar de Iberoamérica si España no hubiera apoyado de forma tan decidida este proceso. Ese apoyo se manifiesta en el hecho de que España sea sede de la Secretaría y de los 4 organismos iberoamericanos que la componen, pero también en su aportación económica y en su respaldo al más alto nivel político. Gracias, en todo caso, al diálogo animado por las cumbres, a la generación de confianza y de buena fe entre los gobiernos y a la voluntad de sumar fuerzas, Iberoamérica fue gradualmente construyendo la plataforma de cooperación horizontal más importante del mundo. No por su monto, sino por su funcionalidad. Y yo puedo decir esto sin pecar, sin tratar de ser modesta, porque esta no es una plataforma que yo construí, sino que yo heredé y que se ha desarrollado a lo largo de estos 25 años. Y viniendo del mundo de la cooperación, habiendo estado en tantos organismos alrededor del mundo, créanme que la mejor plataforma de cooperación horizontal y de cooperación triangular que en este momento funciona es la iberoamericana. En ninguna otra parte puede encontrarse un modelo tan exitoso de colaboración entre pares, que opera de manera voluntaria y solidaria y en función de las prioridades de cada país. Actualmente contamos con 28 programas, iniciativas y proyectos de cooperación regional que el año pasado alcanzaron un récord de adhesiones de todos los países, aún en momentos de desaceleración económica, que no es menor. Porque ustedes saben que cuando los países se adhieren a un programa, pagan para adherirse a él, precisamente para crear los fondos necesarios para repartir a los proyectos que se escogen en competencia dentro de esa cooperación. Sumado a esto, la región también se ha posicionado en la vanguardia, como decíamos, de la cooperación sur-sur y triangular, con más de 1.400 proyectos e iniciativas vigentes en prácticamente todas las áreas del desarrollo humano.
La tercera razón para que esto haya logrado sobrevivir tantos cambios a lo largo de estos 25 años y tantas dificultades que ha pasado la región. Y la tercera razón es nuestra capacidad de adaptación. La institucionalidad iberoamericana ha ido cambiando para responder a las nuevas realidades. En estos 25 años hemos pasado, primero, de ser cumbre, donde no había secretaría, sino que lo que había era un mecanismo de rotación de cumbres entre los países. Luego pasamos a ser conferencia, donde se crea la Secretaría General Iberoamericana y además está la reunión de los sectores y de sectores diversos y foros de la sociedad, el foro parlamentario, el foro cívico, el foro empresarial, para mencionar solo algunos. Y hoy en día yo creo que lo que nos corresponde es hacer el tránsito de conferencia a comunidad. Y yo creo que eso es precisamente el reto que estamos enfrentando hoy. Pasar, así como pasamos de ser de cumbre a ser conferencia, pasar de ser conferencia a constituir hoy cada vez más una comunidad de naciones. La Secretaría General Iberoamericana nace en el 2003, precisamente para eso, para dar cumplimiento a los mandatos, para fortalecer el espacio iberoamericano y para proyectar a Iberoamérica al mundo. Ha sido un periodo de expansión, no solo política, sino institucional. En lo económico, por ejemplo, y según datos oficiales del gobierno español, entre el año 2004 y el año 2014, las exportaciones de España a América Latina crecieron un 235%, frente a un 170% de las exportaciones globales, internacionales. Y la inversión extranjera de España a América Latina se cuadruplicó en este periodo. Pero la que viene de América Latina a España se multiplicó por 26 veces en estos últimos 10 años. Asimismo, han proliferado los espacios de encuentro y las alianzas, como dije anteriormente, a nivel académico, profesional y ciudadano. Y esto es algo que compruebo a diario en el ejercicio de mi cargo. No pasan muchas semanas sin que ocurran encuentros iberoamericanos de médicos, criminólogos, cineastas, historiadores, organizaciones de la sociedad civil, de municipalidades, de universidades, de asociaciones de empresarios. El espacio iberoamericano es hoy más denso y eso ha sido facilitado por el entorno que han creado las cumbres. En medio de este entramado, la CEGIP ha venido también consolidándose y cambiando con ello. Hemos consolidado 3 áreas de acción en las que creemos tener mayor ventaja y experiencia. Nos hemos concentrado en el área de la cultura, en el área de educación y la ciencia y en el área de cohesión social. En realidad, al asumir funciones como Secretaria General Iberoamericana en el 2014, recibí de los jefes de Estado y de Gobierno con los que me reuní al asumir mi mandato un deseo claro de consolidar ese enfoque, de profundizar el proceso de renovación institucional que había dado inicio bajo el liderazgo de don Enrique Iglesias. El objetivo fue dotar a la CEGIP de una institucionalidad más ágil, más dinámica, una acción más coordinada con los demás organismos iberoamericanos aquí presentes hoy y más capaz de dar respuesta a las necesidades que hoy nos plantean los países. Este proceso de renovación culminó en los 2 años rumbo a la Cumbre Iberoamericana de Cartagena, precisamente la 25ª, que celebramos en octubre del año pasado. La Cumbre de Cartagena, saben, fue especial, no solo por tratarse del 25º aniversario, sino también porque coincidió con las últimas etapas de la negociación del proceso de paz en Colombia. Sin duda, uno de los acontecimientos más trascendentes que han ocurrido en la región en las últimas décadas. Junto con la negociación actual con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que esperamos llegue a buen puerto, esto constituye el punto final del conflicto armado más antiguo en el hemisferio occidental y el fin de una era en que los enfrentamientos internos causaron mucho dolor en América Latina. Yo creo que podemos decirlo con claridad,
los centroamericanos que vivimos la guerra y que vivimos los procesos de paz de la década de los 80. Yo tengo toda la esperanza de que Colombia logrará hacer la transición hacia la sociedad pacífica, segura y unida que merecen todos los colombianos. Hoy nos sentimos orgullosos de decir que ninguno de nuestros países se encuentra involucrado en un conflicto armado dentro o fuera de sus fronteras en todos los países iberoamericanos. Por supuesto, todos los países respaldaron el proceso de paz en Colombia y 3 países de la región cumplieron, como ustedes saben, un papel fundamental. Cuba como sede de las negociaciones y garante del proceso de paz, Venezuela y Chile como países acompañantes del proceso. Y hoy en día, 2 expresidentes iberoamericanos, el presidente González y el presidente Mujica, encabezarán la Comisión Internacional que dará seguimiento a la implementación del acuerdo en Colombia. Bueno, vámonos un poco ahora al presente para decir que tras el Brexit y a pocos días del triunfo de las elecciones de Estados Unidos, la Cumbre de Cartagena demostró una región unida en su compromiso por la paz, el multilateralismo, el diálogo y la cooperación, como formas de afrontar los desafíos comunes. Todos los países estuvieron presentes en Cartagena, participaron activamente en el debate y suscribieron todos los documentos presentados a su consideración. Y tuvimos además el gusto y el honor de tener la presencia de Antonio Gutiérrez, quien nos dedicó su primera participación internacional, recién nombrado secretario general, todavía no había asumido cuando estuvo con nosotros en Colombia. Y quiero citar algunas de las palabras que dijo Antonio Guterres en la cumbre, cuando se dirigió a todos los presidentes. Manifestó Antonio Guterres su convicción de que el espacio iberoamericano es un pilar esencial de la transición hacia una multipolaridad organizada, decía Antonio, porque hoy Iberoamérica es esencialmente un espacio de paz, de afirmación democrática y de los derechos humanos, y un espacio de tolerancia en la vivencia de la multiculturalidad. El tema de la Cumbre de Cartagena fue Juventud, Emprendimiento y Educación, por lo que todas las actividades previas y paralelas se abordaron con un enfoque transversal de juventud. Lo más importante fue que firmamos el Pacto por la Juventud, el Pacto Iberoamericano de Juventud por todos los gobiernos, donde los gobiernos se comprometieron a realizar una serie de acciones concretas para impulsar la plena participación de nuestros jóvenes en la economía y la sociedad. Hoy quisiera destacar 3 iniciativas cuyos resultados se presentaron en la cumbre y que son las iniciativas en las que seguimos trabajando rumbo a Guatemala en el 2018. Voy a mencionar muy rápidamente 3 de ellas para pasar a mi reflexión final sobre la función de Iberoamérica en el mundo de hoy. Primero, Campus Iberoamérica. Ustedes saben, este es el mayor programa de movilidad académica en la historia de la región, modelado a partir de la experiencia del Erasmus en Europa. Hemos recibido la adhesión de más de 700 entidades públicas y privadas y hemos contado con el valioso acompañamiento de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Esperamos alcanzar 200.000 movilidades de aquí al año 2020. Este es un programa liderado por la Secretaría General Iberoamericana y por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La segunda iniciativa que quiero destacar es el lanzamiento que hicimos en diciembre del 2015 del Canal Iberoamericano, Señal que nos une, la primera emisora de televisión pública para toda la región, con una cobertura de más de 60 millones de personas y en el que participan los 22 países iberoamericanos. Se trata de una televisión de televisiones que nos permite visibilizar nuestra diversidad cultural y también proyectarnos al mundo. Y finalmente, quisiera destacar nuestro trabajo en la promoción de lo que hemos llamado innovación ciudadana, a través de la organización de laboratorios y el mapeo de iniciativas de innovación ciudadana en decenas
de ciudades iberoamericanas, incluyendo Madrid. Somos el único organismo internacional que trabaja directamente con la ciudadanía de manera abierta y colaborativa en la solución de los problemas de las comunidades. Por el éxito que han alcanzado los laboratorios, el Gobierno de Colombia nos solicitó asesoría para organizar laboratorios de innovación ciudadana en el marco de la implementación de los acuerdos y el proceso de consolidación de la paz. Así que esperamos poder empezar muy pronto, en este mismo año, los laboratorios de innovación ciudadana en la zona de conflicto en Colombia, lo que nos llena, por supuesto, de un gran compromiso, pero también de una gran ilusión. Así que, viendo hacia atrás, los logros que se han obtenido en estos 25 años son motivo de orgullo, sin duda, pero también nos obliga a reflexionar sobre el camino que nos queda por delante. Las cumbres iberoamericanas son, en su mejor expresión, el espacio en que podemos pensar colectivamente sobre ese futuro. Son el espacio para pensar sobre los grandes derroteros, para imaginar cómo queremos ser y cómo queremos llegar ahí. Dentro de esa reflexión, quiero mencionar lo que yo considero son los 6 retos más importantes de la región para el tiempo que viene. El reto social, el reto económico, el reto del financiamiento, del desarrollo, el reto político e institucional, el ambiental y el reto de la integración, que por supuesto incide sobre todos los anteriores. Con respecto al reto social, como mencioné anteriormente, esta fue una región que hizo grandes esfuerzos para reducir la pobreza y la desigualdad. Por primera vez hay más latinoamericanos viviendo como clase media que por debajo de la línea de pobreza. Gran cambio en estos años. Pero sigue siendo cierto que el grupo más numeroso de la región es lo que hemos llamado el grupo vulnerable. Salieron de la pobreza, pero todavía no se insertan con paso firme en las clases medias. Son grupos de la población, el 37% de la población latinoamericana, que no gana suficiente para ser considerada clase media, pero gana suficiente para no ser considerada pobre. La mayoría de ellos están insertos en el sector informal de la economía. La mayoría de ellos no tiene protección social o seguridad social. Y por supuesto que enfrentan los riesgos constantes del empobrecimiento. De hecho, entre el año 2014 y 2015, 7 millones de latinoamericanos han vuelto a caer en la pobreza en la región. Así que debemos seguir poniendo todo nuestro empeño en atender a estas personas y mejorar la resiliencia que deben tener frente a los ciclos económicos. Ahora, también, al mismo tiempo que hablábamos de los retos que teníamos para la juventud, para las oportunidades de los jóvenes, esos jóvenes, ese cohorte de jóvenes numeroso y educado, en su mayoría que tenemos hoy en día, tenemos el reto de la transición demográfica. La realidad es que esta es una América Latina que nunca volverá a ser tan joven como está siendo hoy en día. La oportunidad que nos presenta el bono demográfico debe confrontarse con la conciencia de que nuestra población está envejeciendo, y eso pone serios problemas sobre nuestros sistemas. Así que debemos encontrar la manera de crear, por una parte, oportunidades reales de superación y realización para nuestra juventud, sin dejar de anticipar la transición de nuestros países hacia estructuras poblacionales más parecidas hacia los países desarrollados. Lo mismo enfrentamos en Europa, ¿no?, con una transición demográfica más madura. Pero bueno, si extendemos la edad de pensión, pues habrá menos empleos también para los que están entrando al mercado laboral. Y no tenemos el fenómeno precisamente ese de los jóvenes que estudian una maestría y una segunda maestría y una tercera maestría. Y tenemos el tema de los jóvenes que hacen una pasantía y una segunda pasantía y una tercera pasantía. Bueno, pero al mismo tiempo tenemos el hecho de que todos creemos que vamos a vivir más y que por lo tanto también tenemos una vida laboral activa mucho más larga. Así que debemos sofisticar nuestra agenda social. Lo que hicimos para reducir la pobreza y la desigualdad
en la década pasada no es lo que tenemos que hacer para reducir la pobreza y la desigualdad en la década que viene. Insistir sobre enfatizar nada más en los mismos programas, en las mismas recetas, no nos va a llevar a mejor puerto. Tiene que haber una segunda generación de políticas sociales en la región para poder enfrentar estos desafíos. El segundo desafío, y por supuesto relacionado al anterior, es el reto económico. La brecha de productividad de nuestra región con las economías más avanzadas se ha duplicado en los últimos 50 años. En Asia se ha reducido enormemente. En América Latina esa brecha se duplicó. Nuestras matrices productivas son poco diversificadas, nuestras empresas son poco innovadoras y nuestra fuerza laboral registra altos niveles de informalidad. La región invierte menos del 1% de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Y además debe duplicar su inversión en infraestructura y logística, no solo para cerrar la brecha con sus competidores, sino precisamente porque sin eso no habrá un salto de productividad en la región. Y aunque hemos realizado muchos esfuerzos en mejorar el clima de inversiones, tenemos que seguir optimizando los procesos y las regulaciones para construir un ecosistema propicio para la innovación y el emprendimiento. Ya estamos observando los efectos de la cuarta revolución industrial. Se estima que para el año 2030 más de la mitad de los puestos de trabajo actuales habrán sido automatizados o habrán quedado obsoletos. 3/4 partes de las 500 mayores empresas del mundo habrán desaparecido o habrán sido sustituidas por otras. Ese es el mundo en que nos tocará competir en poco más de una década. Un mundo en que no serán los peces grandes los que se coman a los chicos, sino los rápidos los que dejen atrás a los lentos. Yo recuerdo, todos recuerdan ese chiste, ¿no? De los dos amigos que se encuentran a un tigre. Y uno comienza a poner las zapatillas de tenis. Y el otro le dice, si no vas a correr más que el tigre. Y él le dice, no, si yo no quiero correr más que el tigre, yo solo quiero correr más que vos. Bueno, así tenemos que pensar en nuestros propios países, ¿no? Es la velocidad de los cambios para adaptarnos a esta nueva relación, a esta nueva realidad, la que realmente va a representar, aunque estemos haciendo lo correcto, si lo hacemos muy lento, este mundo nos va a dejar atrás. Así que es hora de emprender lo que hemos llamado la revolución de la productividad. Y esta es una revolución que también cambia el centro de cuál es el mayor capital para crear riqueza. En algún tiempo fue la tierra, en el otro tiempo fueron las máquinas, después hablamos del capital humano y hoy tenemos que hablar del conocimiento, de la ciencia, de las ideas, que no es solo capital humano, sino nuestra capacidad de innovar, de crear, de emprender. Y solo así nos insertaremos en las cadenas globales de valor y podremos enganchar a las pequeñas y medianas empresas, que hoy en día no se enganchan solo a través de las empresas grandes. La manera en que están participando hoy las pequeñas y medianas empresas en las cadenas de valor es integrándose a través de las plataformas digitales. Y por lo tanto, nuestra inversión en lo digital, en la sociedad digital, se convierte en un elemento fundamental, no solo para el emprendimiento, no solo para la ciencia y la tecnología, sino también para poder tener una economía más incluyente, para incluir realmente a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más empleo generan en toda nuestra región. Precisamente ahora que vengo llegando de Argentina, y a raíz de la visita del presidente Macri aquí en España, estamos tratando de conformar y construir un programa para las pequeñas y medianas empresas entre España y Argentina para comenzar a probar estas nuevas realidades de cómo se integran las pequeñas y las pymes a través de las plataformas digitales a las cadenas de valor mundiales. Y es claro que en el corto plazo tenemos presiones considerables que tenemos que atender. Y entonces todo el mundo dice, bueno, pues no alcanza para hacer todo lo que tenemos que hacer, duplicar la infraestructura, aumentar nuestra inversión en ciencia y tecnología,
entrar con paso firme en la sociedad digital, que también implica inversiones considerables, mejorar la educación, darle acceso a los que todavía no han podido beneficiarse de todo ello. ¿Cómo hacemos para atender toda esta agenda de largo plazo y al mismo tiempo atender las necesidades urgentes que tienen nuestros países? Por eso el tercer desafío es cómo financiamos, cómo vamos a financiar estas tareas del desarrollo en este momento de, como se dice ahora eufemísticamente, consolidación fiscal. En mi tiempo, cuando yo estaba en Hacienda, decíamos recortes. Ahora se llama consolidación fiscal, o sea, países que tienen mucho menos espacio fiscal para poder emprender las tareas que tenemos que emprender. No sin antes decir una frase que no es mía y que aprendí, pero que me parece que refleja muy bien cómo debemos enfrentar nosotros esto, que es que no se nos olvide cuando tenemos que decidir en las inversiones que tenemos que hacer en el largo plazo y sentimos el calor de las demandas inmediatas y urgentes, no se nos olvide, como decía un pensador costarricense, que el corto y el largo plazo comienzan al mismo tiempo. Ese largo plazo de desarrollo que todos queremos con las inversiones que queremos hacer, no es que las vamos a hacer después de un montón de cortos plazos, porque ese largo plazo nunca llega. Tenemos que poder planificar efectivamente nuestras acciones hoy mirando hacia el futuro. Como muchos decían, tenemos que ver las futuras generaciones y no solo las próximas elecciones. Cómo construir ese proyecto de sociedad de largo plazo, que es la única manera en que vamos a poder enfrentar realmente con seriedad los retos que tenemos por delante. Entonces, ¿cómo vamos a financiar el desarrollo? Bueno, la carga fiscal de América Latina es inferior al 23% del Producto Interno Bruto, mayor a lo que era hace una década. Ha aumentado la carga fiscal, pero sigue siendo 11 puntos más baja que la OECD. Pero el único problema que tiene no es que es insuficiente, sino que no es suficientemente redistributiva. Tenemos una estructura tributaria en el que antes de impuestos y después de impuestos, el coeficiente de Gini, que es el que mide la desigualdad de ingresos, casi no se mueve. O sea, mejora muy poco por la estructura tributaria, tanto de ingresos como de gastos. ¿Ustedes saben cuánto baja la desigualdad por ingresos de acuerdo al coeficiente de Gini en Europa, antes y después de impuestos? 18 puntos. 18 puntos. Mejora la distribución en Europa antes y después de impuestos. De hecho, la distribución inicial en América Latina y en Europa antes de impuestos no es muy distinta. Se vuelve muy distinta después de la capacidad redistributiva de la carga fiscal que los países europeos de la OECD tienen. Entonces ahí tenemos un primer problema. Tenemos una carga fiscal insuficiente, tenemos un sistema tributario que redistribuye poco, no nada, sí redistribuye, pero poco, y además en algunos países la carga tributaria, y esto, digamos, es una cosa que se dice menos, pero los nuevos estudios así lo demuestran, hacen que muchas familias caigan por debajo de la línea de pobreza por los impuestos indirectos. O sea, es una carga fiscal mal diseñada, poco redistributiva, insuficiente y que además en algunos países es empobrecedora. O sea, en lugar de reducir la pobreza, la aumenta. Así que ahí tenemos una tarea gigantesca en la región donde no solo tenemos que mejorar nuestra capacidad de reducir la evasión tributaria. ¿Cuánto es la evasión tributaria en América Latina? Casi el 7% del Producto Interno Bruto de la región. Les dije que nosotros tenemos una carga tributaria 11 puntos menor que Europa. Bueno, 7 de esos 11 son evasión fiscal. O sea que si tenemos que duplicar la infraestructura y
invertir en lo digital y mejorar la calidad de nuestros servicios, el 7% del Producto Interno Bruto alcanzaría para hacer todas esas tareas. Pero también es cierto que el problema del financiamiento del desarrollo hoy en día también depende de cómo enfrentemos las alianzas público-privadas. O sea, cómo hacemos que las alianzas público-privadas vuelvan a ser un instrumento importante de construcción de esa plataforma de infraestructura digital, etcétera, que nuestros países requieren. Pero ambos problemas, mejorar lo fiscal y mejorar la forma en que enfrentamos las alianzas público-privadas tan necesarias para poder enfrentar esos retos del desarrollo, dependen de una misma cosa, que es de la confianza de la ciudadanía en que sus dineros se van a usar bien, de manera transparente, y de la confianza de la ciudadanía de que las alianzas público-privadas son precisamente un instrumento importante para la construcción de los bienes públicos y de los bienes que estamos diciendo que vamos a hacer con ellos. El problema de América Latina es que se ha convertido en la región más desconfiada del mundo. En un análisis de la encuesta del Latinobarómetro, América Latina sale como la región más desconfiada en su confianza interpersonal. Fíjense que 8 de cada 10 personas de la región dice que en general no se puede confiar en la gente, ¿no? En los que están al lado, solo confían en su familia. O sea, que una sociedad con ese nivel de desconfianza interpersonal y también en las instituciones. Las principales instituciones de la democracia son las que menos confianza dicen tener los ciudadanos en ellas. El Parlamento, el Ejecutivo, el Poder Judicial, la Policía, son instituciones que en la región tienen bajos niveles de confianza de la ciudadanía. Así que aquí hay una tarea para poder hacer una reforma tributaria que sea suficiente, distributiva y que no me aumente la pobreza, sino que me la combata, para poder tener fuertes alianzas público-privadas, para asumir los retos que necesitamos en las inversiones para llegar a ese mundo con paso firme. Necesitamos reconstruir la confianza en lo político y en lo institucional en la región latinoamericana. Y por eso es que el cuarto desafío es el reto político institucional, que es el tema de la convivencia ciudadana, de la reducción de la inseguridad, de la promoción de la cultura de la paz y la construcción de identidades que nos permitan vivir en esta nueva complejidad de la diversidad y de la multiculturalidad. No es ningún blasón de honor que, a pesar de no tener conflictos armados en nuestra región, como yo dije, nosotros seamos responsables de casi 1/3 de los homicidios que ocurren a nivel mundial. ¿Ustedes saben cuánto representamos más o menos de la población mundial? El 9%. Y representamos 1/3 de los homicidios violentos del mundo. O sea, estamos en una región que tiene estas grandes ventajas que dije al principio, pero que todavía tiene estos enormes retos que además promueven una cosa muy mala para la política y para la reforma, que es el miedo. Casi la mitad de los latinoamericanos dicen sentir miedo todo el tiempo o casi todo el tiempo de ser víctimas de la delincuencia. En cuanto al conflicto político y social, por supuesto, vemos con mucha preocupación la polarización ciudadana en algunas partes de nuestra región, y eso lo estamos viendo en muchos de los países, lo que también háblanos de un proceso de polarización política que es una mala plataforma
para poder lograr esos acuerdos de largo plazo a los que nos referíamos anteriormente. Voy a referirme solo al último de los retos. El quinto reto, por supuesto, es el reto ambiental. Me voy a detener poco en él, pero nosotros somos una potencia en biodiversidad, tenemos un enorme potencial en áreas cruciales para el futuro de la humanidad, los alimentos, somos líderes en energías renovables, la mitad de la electricidad de nuestros países vienen de energías renovables, mientras que en el resto del mundo es menos de eso, es menos de la mitad de eso, es el 22%, y así como en algunos continentes hay expertos que comienzan a hablar ya del riesgo de estados fallidos en lo ambiental por la escasez de agua o la vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos, América Latina tiene hoy la oportunidad de liderar en la agenda de la sostenibilidad. Yo creo que mi propio país, Costa Rica, como escribí hace unos días, pues es un ejemplo en esta dirección. Pero quiero más bien referirme con ustedes, si me dan unos minutos más, al último desafío, que es el desafío de la integración. ¿Cómo abordar la integración regional? Luego de un cuarto de siglo, nuestra región sin duda ha construido un excelente espacio para el diálogo, la cooperación, el intercambio, pero la integración regional dista mucho de alcanzar su verdadero potencial. Yo digo que nuestra generación, mi generación, falló en la integración regional. Nos propusimos muchas veces esta tarea y no logramos realmente una gran integración en América Latina. Tenemos esquemas de integración fragmentados y solo el 15% del comercio intrarregional es intrarregional. O sea, solo el 15% del comercio es intrarregional, a pesar de que existen como 60 acuerdos comerciales entre todos nuestros países. La región que más comercia entre sí es el Mercosur, especialmente el comercio entre Brasil y Argentina, que por supuesto con la crisis se ha caído en los últimos años. Después tenemos el mercado común centroamericano, que todavía funciona, pero no alcanzamos más del 20-22% de nuestras exportaciones en nuestra integración regional. Y además tenemos ahora importantes iniciativas como la Alianza del Pacífico. Entonces, vamos a plantearnos y en mis conversaciones, tanto en Europa como en América Latina, ha sido interesante ver la convergencia de opiniones en la necesidad de encontrar un puente entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. La reciente reunión que se realizó en este sentido fue muy motivadora y yo creo que hay algunas posibilidades efectivamente de lograr una mayor convergencia de estas dos fuerzas de integración que tenemos en la región. Si hubiera acuerdos entre la Alianza del Pacífico y Mercosur, juntos, estos dos esquemas representarían más del 90% del Producto Interno Bruto de la región y alrededor del 80% de su población. O sea, sin duda avanzaríamos enormemente en esta dirección. Igualmente, si logramos un acuerdo de la Unión Europea y Mercosur, si hubiera un acuerdo de la Unión Europea y Mercosur, solo 2 países de la región no tendrían un acuerdo de asociación con Europa. Y por lo tanto, podríamos ir a una segunda etapa, en la cual, a través del acuerdo de asociación con Europa, también podríamos buscar convergencia entre esos acuerdos de asociación entre el resto de los países para lograr una mayor integración regional. He dicho muchas veces que España puede ejercer un liderazgo muy importante en esta materia y así lo ha hecho el presidente Rajoy. Aquí está el embajador de Brasil, estuvimos con el presidente Rajoy en la visita que acaba de realizar a Brasil, se habló de esto reiteradamente y ambos presidentes manifestaron efectivamente su compromiso con tratar de lograr un acuerdo de asociación entre Mercosur y la Unión Europea. Y por último, también debemos sacar partido de nuestra gran afinidad idiomática y cultural. Nuestros países tienen tasas bajísimas de movilidad de personas y se encuentran muy rezagados en atracción de talento. Mejorar estos esquemas no cuesta mucho
y puede tener un gran impacto dinamizador en la economía, sin mencionar el impacto en la construcción de nuestra comunidad. Si lográramos también no solo la movilidad de bienes, sino mucha mayor movilidad de talento en nuestra región, estaríamos contribuyendo a esa integración de la que hemos usufructuado nosotros después de tantos años. Y esta tarea de integración, esta tarea de la integración cultural, de la integración en la movilidad de talento, es tanto simbólica como pragmática, porque es un elemento también de expansión económica, pero también una cosa en la que hemos insistido, que es una manera de encarar la nueva geopolítica mundial. Los cambios que he mencionado en el mundo son tectónicos, el surgimiento del sur global, la transferencia de poder hacia Asia, la cuarta revolución industrial, la expansión de las clases medias, todos nos obligan a un planteamiento existencial, también para Iberoamérica. Y yo creo que Iberoamérica puede ser líder en algunos de los temas importantes para el mundo que viene. Puede ser líder en los valores y portadora de una visión común. Ojalá que nuestros países en el G20 pudieran llevar esa voz mucho más unificada. Tenemos 3 países latinoamericanos en el G20 y España como observador. Podrían tener una voz mucho más contundente en los valores que nos unen, en la defensa de la paz, en la cooperación, en el diálogo, en la diplomacia, en la democracia, en el multilateralismo, en los derechos humanos. Estos no son temas menores para la construcción del mundo que viene. Y nos enfrentamos a un mundo que está apenas realizando su transición, como dijimos, hacia un nuevo orden. Lo dijo aquí hace unos días don Enrique Iglesias. Dijo, tenemos que encontrar maneras de preservar lo esencial para poder convivir en una realidad en donde los polos de poder económico y político se están trasladando en el mundo. Iberoamérica puede usar sus valores y puede usar su poder blando, el soft power, para incidir en la nueva configuración del orden mundial. Pero para ello tiene que creer en sí misma, convencerse de su capacidad de trazar su destino. Nuestra región no será la única fuerza que determine los contornos del mundo, pero debe asegurarse de ser una de esas fuerzas. Queridos amigos, queridas amigas, hemos cambiado mucho en estos 25 años. Nuestras sociedades se transformaron, nuestras relaciones mutaron. Lo que no ha cambiado es la buena voluntad que da aliento al proyecto iberoamericano y que lo convierte en un espacio positivo de propuestas, enfocado en lo que nos une y no en lo que nos divide. He mencionado desafíos importantes, pero ninguno imposible. Con avances y retrocesos, nuestra región ha superado dilemas mucho más difíciles, entre ellos alcanzar la democracia y desterrar la guerra. Hemos aprendido a respetarnos más y a conversar mejor. Hemos incluido a más personas al debate, incorporado nuevos actores en la toma de decisiones. Con muy pocas excepciones, Iberoamérica es hoy más estable y cuenta con una institucionalidad más robusta. Tenemos sociedades más exigentes y eso no debemos verlo como una amenaza, sino como un estándar de calidad. Nos quedan muchas tareas pendientes sin duda, pero una cosa de la que estoy convencida es que la historia nos demuestra que los problemas no se superan con prodigios ni milagros, sino con claridad en los objetivos y un compromiso político y ciudadano firme. Creo que tenemos los elementos de eso en nuestra región. Ojalá lo sepamos aprovechar para los próximos 25 años. Muchas gracias. Gracias. Pueden hacer preguntas. ¿Comentarios?
¿Alguien? Ah, perdón. Perdón, es que casi no veo con estas luces aquí. Daba la impresión que los veía, pero no. Pues a mí me parece muy interesante todo lo que hace la región Iberoamérica, Latinoamérica, la CEGIP, y sin embargo hay un gran desconocimiento de toda la labor. Me parece que es un reto fundamental el que nos enteremos los ciudadanos y los que participamos y los que no de todos estos programas, y que en eso la CEGIP tiene, todos los países, pero la CEGIP que los integra, una gran tarea, porque conocer los programas y meterse a la página y ver lo que se hace, desde las cosas más que pueden sonar convencionales hasta lo que se hace en Colombia, como has mencionado, de estos colectivos colombianos que están haciendo un trabajo muy interesante. Estuvieron en Madrid el año pasado. Los programas de Iberescena, los programas de Ibermedia, el cine latinoamericano no estaría, ni el mexicano, yo soy mexicana, estaría en Hollywood, ni estaríamos en tantos festivales si no fuera por el programa Ibermedia. Iberescena ha dotado de unas coproducciones de una calidad importantísima. Yo he tenido el privilegio de participar en varios programas de Iberescena haciendo coproducciones con otros países, y hemos llevado coproducciones de México, Chile y España al mercado asiático. El año pasado una gira por 25 teatros de China, de coproducciones que sin Iberescena no hubieran sido posibles, con Ibermuseos, que también he participado en el rescate del patrimonio. Entonces creo que es como un tesoro ahí oculto, y que da mucho gusto escucharlo. No es una pregunta, era un comentario de todo lo que se hace. Muchas gracias. Suena mucho mejor cuando lo dice usted que cuando lo digo yo. Pero realmente no sé si aquí saben la gente que son estos programas, pero Ibermedia es un programa de apoyo a la coproducción cinematográfica. Ha financiado más de 2.000 películas y documentales en toda Iberoamérica. Y muchos de los países iberoamericanos no hubieran podido participar de la producción cinematográfica si no hubiera sido por el programa Ibermedia. De hecho, Iberoamérica es hoy una potencia cinematográfica en el mundo, y mucho de eso viene del aprendizaje mutuo que hemos tenido entre los países por las producciones que se han dado. Y especialmente los países pequeños y medianos no hubieran podido entrar a ese mundo si no hubiera sido efectivamente por el apoyo de Ibermedia. Así que gracias por traerlo a colación, ¿eh? Igual Iberescena, igual Ibermuseos. Ahora tenemos un programa maravilloso de bibliotecas, donde las bibliotecas nacionales se están enlazando digitalmente, y entonces la gente puede tener acceso a través de un portal a todo el acervo de las bibliotecas nacionales en 15 países ya iberoamericanos, donde tenés acceso de una manera irrestricta a todo ese material. Hay países que han descubierto por esta razón documentos históricos fundamentales que estaban en el país equivocado, ¿ya? Porque en aquellos tiempos también se llevaban los documentos consigo cuando iban de un lugar a otro, ¿no? Y se han podido redescubrir esos documentos y inventariar, que han sido importantísimos precisamente por esta conexión digital. Yo estoy convencida, de verdad, y no porque estés aquí, Darío, pero yo estoy convencida que la comunidad lingüística hispano-lusoparlante es la única que tiene capacidad de convivir con lo anglófono en el mundo digital de hoy. Y son idiomas que están presentes en todos los continentes del mundo. Son los idiomas que más están creciendo como lengua materna en el mundo. Se han convertido en sí mismos, se tiene una potencia enorme, además con un trabajo fantástico, porque el hecho de que tengamos academias de la lengua en todos los países latinoamericanos, incluyendo Puerto Rico, es algo que ha sido una hazaña de muchísimos años de construcción, donde el diccionario común y la gramática común han sido construidos por todos los países de habla española a los dos lados del Atlántico.
Esta es una fortaleza enorme. Y ahora vamos a tener, organizado precisamente por María Ángela, un foro de bilingüismo del portugués y el español aquí en Madrid en junio, el 6 de junio, precisamente para avanzar en esta intercomunicación entre el portugués y el español y fortalecer esta comunidad y esta apuesta por los idiomas en un mundo en el cual esta comunidad podría ser una comunidad que mantenga la diversidad. No es la competencia, porque no queremos competir con el mundo anglo. Ojalá todos habláramos todos los idiomas, ¿no? Pero que puede mantener la diversidad y los contenidos en dos idiomas que son, pues, los principales idiomas del mundo iberoamericano. Yo creo que es una gran oportunidad. Buenas tardes. Muchas gracias, Rebeca, por todo el barrido que nos has hecho de los 25 años de las cumbres, que ha sido muy interesante toda la exposición. Y también a modo de comentario, y si pudiese luego tal vez reforzar un poco acerca de los 3 temas que me gustaría comentar. Uno de ellos tiene que ver con este interés que existe, que me parece muy valioso y muy útil de incorporar e incluir dentro del aspecto económico en los desafíos que existen, de poder transformar los procesos productivos, los procesos económicos, los modelos económicos en América Latina principalmente, que son muy extractivos, y poder transformarlos y transformarnos tanto en la automatización, tenerlos más industrializados, más digitalizados, y esto concatena directamente con la transformación que tienen que tener necesariamente los sistemas educativos, tal que estemos preparados para dar cobertura a todo ese requerimiento de mano de obra que vamos a necesitar. Y por último también hablar de esta necesidad, que también la veo muy valiosa y útil en términos de la horizontalidad de la integración, que efectivamente exista, o sea, tanto a nivel latinoamericano como de cara a el puente que tenemos, el vínculo que tenemos tanto con España como con Portugal, que efectivamente sea horizontal y que sea transversal, que nos integre a todo. Eso es mi aporte. Muchísimas gracias. Lo único que debo agregar ahí es que nosotros estamos muy convencidos de la necesidad de la integración regional en lo digital, precisamente para potenciar todo eso. Aquí está Trini, que nos ha ayudado mucho, Trini Jiménez, que nos ha ayudado mucho en este aspecto, y estamos apostando mucho a tratar de tener efectivamente una integración regional, porque si vamos a tener mercados fragmentados en lo digital con distintos estándares y con distintas normas, no vamos a poder aprovechar la integración a través de lo digital como deberíamos para precisamente la transformación productiva. Y mi segundo comentario es nada más que aquí no se trata de escoger sectores, no es tanto qué producimos, sino cómo producimos. O sea, no está mal que tengamos recursos naturales, ojalá los tuviéramos en Costa Rica, ¿verdad? Aquí lo que importa es que haya conocimiento, ciencia y tecnología incorporado a los recursos naturales. Por eso es la diferencia entre ser extractivista y apostar a más valor agregado. Pero no se trata de escoger agricultura o industria como creímos en el pasado, no. Nuestra región es una región de servicios, es una región industrial, es una región agrícola, es una región que tiene recursos naturales. Si en todo ello podemos aprender a producir de una manera distinta, con más valor agregado, con más conocimiento en todo lo que hacemos, pues seremos Finlandia, ¿verdad? Que lo que tenía bosques y hoy en día es uno de los países con más alta productividad del mundo. Aquí lo que tenemos que saber es que la diversificación no implica abandonar un sector o escoger un sector. De lo que se trata no es del qué, sino del cómo vamos a producir, y eso tal vez es lo más importante. A mí me ha impactado, bueno, felicidades a Rebeca por la conferencia y sobre todo por el enorme trabajo que estás realizando. Me ha impactado mucho la cifra del 75% de mujeres, ¿no? Cómo están apartadas de las opciones, de las oportunidades y de la capacidad de construir futuro.
La semana pasada que estuvo el presidente de Costa Rica y tuvimos la oportunidad de tener un desayuno con la primera dama española, pero súper preocupada, por Costa Rica y también por el tema de la mujer. No sabíamos por dónde empezar, ¿no? Porque hay tantos retos en el terreno profesional de conseguir ocupar un espacio en el mundo empresarial, en los puestos directivos, en los consejos, pero por otro lado todavía tenemos una base muy básica del respeto contra el maltrato de la violencia, el abuso, las madres adolescentes, etcétera, que es un reto todavía por cubrir, ¿no? ¿Por dónde empezamos y cómo nos concentramos para que cuando hablemos de los próximos 25 años, digamos, no solo ha cambiado la revolución digital, antes no teníamos mails, internet y Twitter, hoy sí, sino que también hemos conseguido un avance en el tema de la mujer? Gracias. Mil gracias, Nuria, por traerlo. Somos compañeras en esta lucha realmente. Esta es una región de contrastes, porque por un lado somos una de las regiones que más leyes de igualdad entre hombres y mujeres tiene en el mundo, en términos de los países. Ha habido un gran avance desde los 90. Yo siempre digo, fíjense que en mi país nosotros aprobamos la ley de igualdad entre hombres y mujeres en el 87, temprano en realidad. Bueno, 30 años después, un poquito menos de 30 años después, elegimos a una mujer presidente por primera vez en mi país. O sea, las leyes tienen efecto y se han producido muchos cambios favorables en términos de las oportunidades de las mujeres, en su entrada al mercado laboral, etc. Pero al mismo tiempo tenemos estos dos fenómenos, ¿verdad? Una, la violencia doméstica a tal punto que América Latina ya tiene más de 10 países que han incorporado en la legislación la figura del feminicidio. O sea, esto es como una herida abierta, ¿verdad? Cuando uno tiene que incorporar en una legislación la figura criminal, no es suficiente la figura del homicidio, sino que hubo que crear la figura del feminicidio, de cuando se matan las mujeres por ser mujeres, no más. Y más de 10 países en la región tienen esa figura hoy en día. Bueno, que hayamos podido incorporarla a nuestra legislación penal, pero por otro lado, qué triste que al mismo tiempo que vemos avances en esta dirección, más educación, más oportunidades laborales, más presencia en los foros políticos, tuvimos que también hacer esto otro, ¿no? Y la otra gran tragedia de nuestra región, que es que las mujeres entraron masivamente al mercado laboral, pero el mercado laboral no ha cambiado sus normas. Y la posibilidad de la conciliación familia-trabajo es muy limitada todavía en la mayoría de nuestros países. Ese no es solo nuestro problema, es un problema en Europa también. Como digo yo, una manera de conciliar es no tener hijos, ¿verdad? Y por lo tanto hay muchas sociedades que efectivamente tienen una declinación en su población, de ahí por esa misma razón. O sea, no puede ser que cuando hablamos de igualdad de oportunidades no estemos pensando en que también tiene que existir la libertad de escoger, de tener familia y de tener hijos. Pero si queremos tener carrera, pues muchas de las mujeres dicen, pues no puedo tener las dos cosas. Entonces, la falta de transformación de los mercados laborales ante esta entrada masiva de las mujeres al trabajo es un problema. Y por eso en nuestra región muchas mujeres se incorporan al mercado informal, no solo porque no tienen una alternativa, muchas no tienen una alternativa en el mercado formal, pero muchas quieren el mercado informal porque es lo único que les da la flexibilidad necesaria para poder atender a sus familias y al mismo tiempo tener ingresos. Entonces, se requiere de una gran transformación cultural, ¿verdad? Yo sí creo que estos cambios tienen que darse no solo en los hombres, también en las mujeres. Las mujeres educamos también a nuestros hijos y reproducimos lo mismo que queremos, contra lo que queremos luchar, ¿verdad? Entonces hay un tema, yo por lo menos soy una persona que cree mucho en la inversión, en eso, en
en la educación de valores, la educación para la ciudadanía, la educación del respeto al otro, ¿no? Entre hombres y mujeres, pero también con todo el resto de los ciudadanos. Yo creo que el debilitamiento de los programas de cívica y de ciudadanía y de valores en nuestras escuelas es un grave error. El enseñar las artes y el deporte, que se ha debilitado también en muchos de nuestros currículos, eso es un grave error. Yo creo que mucho de ello es precisamente ese aprendizaje hacia una forma de relación, de respeto mutuo que tenemos que inculcar desde nuestro nacimiento, ¿no? Y la escuela puede cumplir un gran rol en eso. Lo que pasa es que de repente lo técnico, ¿verdad?, nos ha deslumbrado y creemos que vamos a ser mejores personas solo si sabemos cosas técnicas, ¿no? Y no, la sociedad va a requerir también de una cultura ciudadana mucho más profunda para nuestra transformación. Además, lo bueno de eso es que también ayuda al nuevo mundo, porque es precisamente cuando somos así, cuando tenemos más inteligencia emocional, cuando sabemos trabajar en equipo, en ambientes diversos y multiculturales, también seremos los trabajadores que están buscando las empresas. Las empresas nos dicen eso. Nosotros necesitamos gente que sepa trabajar en equipo, que sepa trabajar en ambientes diversos, multiculturales, que tengan inteligencia emocional, ¿verdad? Una persona que sabe mucho, pero que es un problema en el trabajo, pues no sirve, ¿verdad? Hoy en día que necesitamos mucha más colaboración para lograr los resultados dentro del mundo del trabajo, pues requerimos también mucho más de eso en la escuela. Ojalá que aquí que está el representante de la OEI, que yo sé que hacen una gran labor en preescolar, en la escuela y en la secundaria en este sentido, yo creo que esa es una cosa que hay que recuperar, ¿no? En términos, la reforma educativa tiene que ser para eso, ¿no? Para lograr eso mejor. Gracias. Antes de que me quede aquí toda la noche. Quería agradecerte, secretaria general, que hayas compartido esta visión con nosotros. Sabes que la Casa de América comparte con la SEGIP algo muy importante, que es nuestra lucha por la construcción de la comunidad iberoamericana. Creo que es nuestro principal objetivo y eso también nos une. Y también quería extender mi agradecimiento a tu equipo, con el que trabajamos siempre tan bien y que están por aquí presentados algunos de ellos. Gracias también a ellos por trabajar también con nosotros y también por la comunidad iberoamericana. Te vamos a dar un recuerdito de esta intervención y de este 25 aniversario y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Gracias a ustedes. Muchas gracias.